Yo soy Manuel Corta, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les traigo este maquillaje tutorial de La Llorona, que espero que les guste muchísimo, que me invitaron a hacer mis amigos de NYX Professional Makeup para su especial del terror. Espero que les guste, vamos rapidísimo con el maquillaje. Vamos a empezar con la cara lavada y humectada y toda la actitud. Vamos a hacer una base combinando el Jumbo Eye Pencil 604 Milk, el Jumbo Eye Pencil 629 Sparkle Green y el Full Throttle Shadow Stick 08 Poison Proper. Con esto vamos a cubrir toda nuestra cara. No te olvides del cuello y por supuesto todas las orejas. Yo maquillé hasta los hombros, pero hay que cubrir todo lo que se vea de piel. Sellamos con polvo translúcido y usando de nuevo nuestro Jumbo Eye Pencil 629 vamos a perfilar la nariz y a marcar las cuencas de los ojos, pero tirándole la expresión. Cruzamos la ceja para crear una expresión triste y después con un pincelito lo difuminamos. También marcamos la ojera. Hacemos contour, marcando bien la calavera. Y recortamos nuestra cara, porque como soy hombre, la tengo muy cuadrada y la tengo que hacer más redondita. También marcamos las arrugas del cuello. Vamos a marcar hasta donde queremos que llegue nuestra cara. Y usando nuestra Full Throttle Shadow Palette 02 Explicit, con nuestro verde vamos a remarcar todas las zonas que queramos profundizar. También vamos a hacer un pequeño manchado sobre la cara para crear una textura. Ahora vamos a usar el café de la misma paleta y vamos a profundizar aún más. Usando nuestro Simply Bump Lip Cream en un tono Temptress, vamos a dibujar nuestros labios con las comisuras caídas para crear la expresión aún más triste. Y con nuestro delineador en gel Termo 05 vamos a marcar las arruguitas de los ojos y los labios. Con nuestro Liquid Liner negro vamos a delinear los ojos y a marcar unas líneas de expresión que caen. Así como unas arruguitas que salen de la boca. Difuminamos bien y extendemos las fosas nasales. Y con nuestro delineador That's the Point vamos a dibujar las cejas y a manchar como si tuviera el rímel corrido. Por último vamos a poner unas lágrimas con nuestro Liquid Lacquer negro. También puedes hacer las lágrimas con sangre artificial y se va a ver muy cool. Y bien amigos, así termina el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video de La Llorona. Muchas gracias a mis amigos de NYX Professional Makeup por la invitación. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. No olviden pasarse por mis otros tutoriales de Halloween, porque estoy seguro que también les van a gustar. Y empezó la temporada buena, empezó la temporada de Halloween, así que esperen muchas sorpresas pronto. Muchísimas gracias por quedarse, los quiero mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¡Chao!